¿Está todo exactamente como nos dijeron sobre el 11 de septiembre? Fue el día en que el mundo se detuvo. El día en que, de repente, lo imposible se hizo realidad ante nuestros ojos. 2 aviones comerciales secuestrados se estrellaron contra las icónicas Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Un tercer avión impactó en el corazón de la seguridad estadounidense, el Pentágono. Y un cuarto avión, el vuelo 93, se estrelló en un campo de Pensilvania, tras la valiente intervención de los propios pasajeros. En apenas unas horas, el mundo observó con incredulidad la mayor catástrofe terrorista jamás registrada en la historia moderna. Desde aquel fatídico día, ha habido innumerables preguntas y pocas respuestas. La narrativa oficial de los ataques, propagada por gobiernos, agencias de inteligencia y los principales medios de comunicación, nos dice que los ataques fueron orquestados por Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Pero al mismo tiempo han surgido dudas, contradicciones y detalles que simplemente no encajan. ¿Cómo lograron un puñado de terroristas eludir a la mayor potencia militar del mundo? ¿Cómo es que las torres se derrumbaron de forma tan perfecta, casi como una demolición controlada? ¿Y por qué tantos documentos importantes permanecen ocultos, bajo llave, sin intención de ser revelados al público? Quédate conmigo hasta el final para entender esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Empecemos por el primer gran tema, el derrumbe de las Torres Gemelas. A las 8:46 de la mañana, el primer avión, el vuelo 11 de American Airlines, choca contra la Torre Norte. 18 minutos después, el segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, choca contra la Torre Sur. A partir de ahí se produce el caos. Pero hay algo en la forma en que caen estas torres que, para muchos expertos, parece desafiar la lógica. Según la versión oficial, el impacto de los aviones, combinado con el calor extremo de los incendios, fue suficiente para provocar el colapso estructural de las torres. ¿Pero es esta la única explicación? Varios testigos que estuvieron presentes ese día, incluidos bomberos, informaron haber escuchado explosiones en el interior de las torres antes de que comenzaran a derrumbarse. Sonidos secos y fuertes, que resonaban por pasillos y escaleras, casi como si fueran detonaciones secuenciales. Algunos ingenieros y arquitectos sostienen que la forma en que cayeron las torres, caída libre, casi vertical y simétrica, es característica de una demolición controlada. Y ahí radica la primera controversia, ¿se pudo haber utilizado algún tipo de explosivo para acelerar el colapso de las estructuras? Y de ser así, ¿quién habría colocado esos explosivos allí? Y el misterio se profundiza aún más cuando llegamos al colapso del edificio 7, el World Trade Center 7, que se derrumbó esa misma tarde. Un rascacielos de 47 pisos, que no fue impactado directamente por aviones, pero que se derrumbó de una manera aterradoramente similar a las Torres Gemelas. Las autoridades dicen que el colapso fue causado por incendios provocados por escombros de las otras torres, pero el colapso del edificio 7 levanta aún más sospechas. Estructuras de acero como esta no deberían caer así, especialmente en caso de incendios en unos pocos pisos. Si hubo una falla estructural genuina, ¿por qué no se investigó más a fondo? ¿O nos enfrentamos a otro enigma más? ¿Qué pasa con el vuelo 77, que impactó contra el Pentágono? La versión oficial afirma que el avión se estrelló contra el edificio a una velocidad absurda, provocando daños devastadores. Pero hay controversias. Muchos testigos afirman que no vieron los típicos restos de un avión comercial en el lugar del impacto. Las fotografías tomadas poco después del ataque muestran un agujero en la fachada del Pentágono que, para muchos, parece demasiado pequeño para el impacto de un Boeing 757. ¿Siguió realmente el avión la trayectoria informada? ¿Y qué pasa con las grabaciones de las cámaras de seguridad del Pentágono, que fueron rápidamente confiscadas por el FBI y nunca divulgadas en su totalidad? Deja en los comentarios lo que piensas. Y las dudas no terminan ahí. Profundicemos en lo que realmente sucedió en el Pentágono. Según la narración oficial, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757, fue secuestrado y conducido en una trayectoria imposible por un piloto inexperto, realizando una compleja maniobra antes de llegar al Pentágono con precisión quirúrgica. Pero aquí comienza otra serie de misterios. Como un piloto aficionado, con poca formación en aviones comerciales, habría logrado ejecutar un giro tan brusco y un descenso tan rápido, esquivando árboles, postes y edificios cercanos, para impactar contra el costado del edificio. Los expertos en aviación dicen que la maniobra sería un desafío incluso para pilotos experimentados. Entonces, ¿qué pasó realmente en ese cielo? Otro detalle inquietante son los restos del avión. Las imágenes del lugar muestran un escenario inesperado. Hay informes de pocos restos visibles de un avión de ese tamaño. ¿Dónde están las enormes alas, los motores de 6 toneladas, los asientos, las maletas?
En cambio, vemos un agujero relativamente pequeño en la pared del Pentágono y el fuego que rápidamente consumió el lugar. A los pocos minutos del impacto, el área quedó cubierta de agentes federales y el FBI rápidamente confiscó todas las imágenes de seguridad del área circundante. Cámaras de gasolineras, hoteles, edificios gubernamentales, todas captaron algún momento de los acontecimientos de aquel día, pero hasta la fecha solo se han difundido unas pocas fotogramas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué ocultar estas imágenes? Y la cuestión va más allá. Varios testigos afirmaron haber visto un objeto más pequeño, tal vez incluso un misil, impactando en el Pentágono. Una teoría que circula es que los daños causados al edificio, su forma, la falta de restos típicos de un avión, sugieren algo muy diferente a la versión oficial. ¿Podría ser que el vuelo 77 nunca impactara contra el Pentágono? Y si es así, ¿qué causó realmente la explosión y destrucción en ese lugar? Aún más curioso es el papel del NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. El día de los ataques había programado un ejercicio militar que simulaba ataques aéreos contra Estados Unidos. La coincidencia es inquietante. ¿Cómo podría estar teniendo lugar exactamente en ese momento un ejercicio militar que simula un escenario casi idéntico a lo que realmente ocurrió? ¿Esto causó confusión y retraso en la respuesta de las autoridades? ¿O podría haber algo más siniestro detrás de esta coincidencia? Pero la pregunta candente es, ¿quién planeó realmente los ataques del 11 de septiembre? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. La versión oficial apunta directamente a Osama Bin Laden y Al-Qaeda, organización terrorista que, en su momento, ya era responsable de varios ataques contra objetivos occidentales. Bin Laden, un millonario saudita exiliado, habría orquestado los ataques desde una cueva en Afganistán, con el apoyo de un grupo de radicales islámicos repartidos por todo el mundo. ¿Pero es esta narrativa suficiente para explicar lo que pasó ese día? Para muchos, el propio gobierno de Estados Unidos puede haber desempeñado un papel más siniestro. La teoría del Inside Job, es decir, un trabajo interno, sugiere que elementos dentro del gobierno estadounidense o sus agencias de inteligencia podrían estar involucrados, o al menos tener conocimiento previo de los ataques. ¿Y por qué harían eso? Algunos creen que la motivación podría ser justificar intervenciones militares en Medio Oriente, consolidar el poder interno con leyes más estrictas como la Ley Patriota y ampliar la vigilancia masiva sobre los ciudadanos. Las empresas de seguridad, las industrias armamentistas e incluso los propios políticos tendrían mucho que ganar con un ataque que galvanizaría a la opinión pública a favor de una guerra contra el terrorismo. Y también está el papel intrigante de las agencias de inteligencia. El FBI, la CIA, la NSA, todas estas organizaciones tenían fragmentos de información que podrían haber evitado los ataques. Los documentos indican que los agentes del FBI recibieron alertas sobre actividades sospechosas en las escuelas de vuelo, pero esos informes fueron ignorados o silenciados. La CIA, por su parte, estaba rastreando a miembros de Al-Qaeda en Estados Unidos, pero parece no haber compartido información crítica con otras agencias. ¿Fueron estos fracasos simplemente incompetencia, o podrían indicar un conocimiento previo de los ataques, un deseo de dejar que los acontecimientos se desarrollaran para servir a un propósito mayor? Las conexiones internacionales también generan sospechas. Antes de los ataques, hubo informes de reuniones entre miembros de Al-Qaeda y representantes de países extranjeros, como Pakistán y Arabia Saudita, aliados cercanos de Estados Unidos. El informe de la comisión del 11 de septiembre omitió muchos de estos puntos y los documentos confidenciales aún no han sido revelados. También hay acusaciones de que Arabia Saudita, a través de canales privados, financió a algunos de los terroristas involucrados. Y, sin embargo, nunca se responsabilizó oficialmente a Arabia Saudita. ¿Por qué? ¿Podría ser que se haya hecho algún acuerdo oscuro para proteger ciertos intereses estratégicos? Y la pregunta final, ¿quién se benefició realmente del 11 de septiembre? La respuesta es compleja. Inmediatamente, las guerras posteriores en Afganistán e Irak beneficiaron a numerosas industrias y empresas privadas, desde contratistas militares hasta proveedores de servicios de seguridad y reconstrucción. El mercado de valores también mostró movimientos sospechosos en los días previos a los ataques, con una cantidad inusual de ventas en corto en acciones de aerolíneas, lo que sugiere que alguien sabía lo que se avecinaba. Y está, por supuesto, el impacto en la política interna estadounidense, con el fortalecimiento de las leyes de seguridad, la creación del Departamento de Seguridad Nacional y el aumento exponencial del presupuesto de defensa.
¿Qué pasa con las advertencias que supuestamente fueron ignoradas? Antes del 11 de septiembre, varios informes de inteligencia y comunicaciones de seguridad de diferentes partes del mundo indicaban que algo grande estaba a punto de suceder. Agencias como la CIA y el FBI ya tenían información alarmante. En agosto de 2001, un agente del FBI envió un memorando interno advirtiendo sobre un número inusual de personas de Oriente Medio que se matriculaban en escuelas de vuelo en Estados Unidos. ¿Qué pasó con esta alerta? Prácticamente nada. El documento fue ignorado por las autoridades superiores y archivado sin ninguna acción preventiva significativa. Todavía había advertencias provenientes del exterior. Los servicios de inteligencia de países aliados, como Alemania, Reino Unido e Israel, habrían advertido al gobierno de Estados Unidos sobre la inminencia de un ataque terrorista en territorio americano. Incluso hay rumores de que un agente de la inteligencia israelí había intentado advertir, con detalles precisos, que pronto podría producirse un gran ataque con aviones comerciales. Pero todas estas señales fueron ignoradas, dejadas de lado como si no fueran relevantes. ¿Hubo negligencia o algo mucho más profundo? Y la cuestión de los ejercicios militares el día del ataque es uno de los puntos más intrigantes. En uno de los días más caóticos de la historia de Estados Unidos, NORAD, el comando responsable de defender el espacio aéreo estadounidense, estaba realizando ejercicios militares que simulaban, sorprendentemente, exactamente el escenario en el que aviones comerciales secuestrados se utilizan como armas. Esta coincidencia de simulaciones y el hecho real habría generado una enorme confusión entre los controladores aéreos y los propios militares. Los documentos revelados en los años siguientes también indican que había una cantidad significativa de información sensible circulando entre agencias. El análisis de los informes previos al ataque mostró que el gobierno era consciente de las posibles amenazas de los aviones comerciales, incluidas las amenazas directas a edificios emblemáticos. La pregunta es, ¿por qué no hubo una movilización para proteger estos objetivos potenciales? ¿Alguien decidió ignorar estas advertencias a propósito? Pero entonces, ¿qué pasó inmediatamente después? La reacción del gobierno estadounidense al 11 de septiembre fue rápida y decisiva, tal vez incluso demasiado rápida para algunos. En apenas unas semanas, el Congreso aprobó la Ley Patriota, legislación que, bajo la justificación de proteger al país contra nuevos ataques, amplió significativamente los poderes de vigilancia y espionaje del gobierno. De repente, la privacidad de los ciudadanos pasó a ser una cuestión secundaria, sacrificada en nombre de la seguridad nacional. Teléfonos intervenidos, correos electrónicos monitoreados, registros financieros buscados, y todo con el apoyo de una nueva agencia, el Departamento de Seguridad Nacional. Pero, ¿era realmente necesario este movimiento o había otros intereses en juego? Y la cosa no quedó ahí. Casi de inmediato, la administración Bush declaró la guerra al terrorismo, una batalla sin fronteras y sin fecha de finalización. Primero vino Afganistán, invadido en octubre de 2001 con el argumento de que albergaba a Osama Bin Laden y miembros de Al-Qaeda. Pero con el paso de los años, muchas voces comenzaron a cuestionar los verdaderos motivos detrás de la invasión. ¿Fue simplemente una respuesta a los ataques, o hubo intereses económicos y geopolíticos mucho más amplios, como el control de rutas estratégicas, oleoductos o incluso el lucrativo comercio de opio, cuya producción curiosamente aumentó después de la invasión? Y luego vino Irak en 2003. Basándose en información que luego resultó falsa, el gobierno de Estados Unidos afirmó que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y que había una conexión con Al-Qaeda. Pero hasta la fecha no se han encontrado armas de destrucción masiva y los supuestos vínculos entre Saddam y Al-Qaeda nunca han sido probados. Muchos creen que el 11 de septiembre se utilizó como una excusa conveniente para justificar una invasión planeada mucho antes de los ataques, motivada por la necesidad de controlar una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Desde el momento de los ataques, los principales medios de comunicación tomaron el control de la narrativa. Imágenes impactantes de aviones estrellándose contra las Torres Gemelas y edificios derrumbándose se repitieron sin cesar, creando un clima de miedo y pánico colectivo. ¿Pero fue la cobertura tan imparcial como parecía? Muchos sugieren que los medios desempeñaron un papel clave en la configuración de la percepción pública, sirviendo como una extensión de los intereses gubernamentales, promoviendo la guerra y justificando políticas que de otro modo podrían haber encontrado resistencia popular. Hablemos de la famosa falta de cuestionamiento. En un momento de gran crisis nacional, los medios estadounidenses parecieron abandonar su tradicional papel de vigilancia y aceptaron sin muchas críticas la versión oficial de los acontecimientos.
Los informes de investigación que plantearon dudas sobre la narrativa del gobierno fueron rápidamente descartados o etiquetados como teorías de conspiración. Cuando un periodista se atrevía a hacer preguntas incómodas, a menudo era marginado o desacreditado. ¿Qué había detrás de esta aparente complicidad? ¿Podrían los principales medios de comunicación estar influenciados por intereses corporativos o incluso presionados por agencias de seguridad? También está el papel de las empresas de medios que, casualmente o no, tienen vínculos con los sectores de defensa y seguridad. Muchas de estas corporaciones son parte de conglomerados más grandes que tienen lucrativos contratos gubernamentales y empresas privadas que se benefician de la guerra. Y hay casos de censura y autocensura. Por ejemplo, los documentales y reportajes que intentaban explorar ángulos alternativos o criticar la respuesta del gobierno a menudo enfrentaban barreras para ser mostrados en los canales principales. ¿Podría ser que hubiera una agenda más amplia en juego para controlar la narrativa y evitar que la audiencia hiciera preguntas difíciles? Otro punto interesante es la forma en que ciertas narrativas alternativas fueron rápidamente desacreditadas o ridiculizadas. Las teorías sobre fallas estructurales, conspiraciones internas o participación extranjera fueron etiquetadas sumariamente como noticias falsas mucho antes de que el término se hiciera popular. Los expertos en seguridad y los comentaristas políticos casi siempre mantuvieron la misma línea y rara vez divergieron de la versión oficial. ¿A qué se debe esta uniformidad de opinión? ¿Podría ser que estuviéramos ante un esfuerzo coordinado para dar forma al consenso público? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.